Augusto Salvato, está con nosotros. Aquí con nosotros. Hola, Le saludamos Augusto, y le agradecemos ante todo. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Recién en la intro del programa hablábamos sobre la importancia de la educación, pero nos interesaba tu mirada porque vos tenés una visión que tiene que ver mucho con la innovación, ¿no? Hay un video que a mí me gusta mucho, que lo vi en tus redes en Instagram, donde vos hablas de que hoy el 80% de la información ya está digitalizada, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿eso hace que, si ya está todo digital, ¿realmente está obsoleta la educación como está planteada hoy en día? ¿O todavía estamos por buen camino? Bueno, es muy interesante y es muy interesante tratar este tema justamente un domingo a la tarde post fin de largo, cuando seguramente del otro lado hay un montón de chicos que están que tienen que volver el lunes mañana al colegio o no tan chicos que tienen que ir a la universidad. Y generalmente la idea detrás de eso es, uy, qué aburrido, tengo que ir a la universidad, ¿no? Claro. O al colegio. Y eso tiene que ver con la obsolescencia de la educación. Es decir, si nosotros tomamos cuál era del sistema, del sistema educativo, claro. Exactamente. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el himno de las universidades europeas, tomado por el Consenso de Bolonia, el himno universitario europeo es una canción que data de la Edad Media que se llama Gaudeamus Igitur. La traducción es Alegrémonos pues. Es decir, había una asociación entre la alegría, la diversión y la educación. Y otro paradigma. Exacto. El sistema educativo actual, por el contrario, está muy apegado a prácticas que son muy antiguas, como por ejemplo esto de repetir la información, de guardar la información entre nosotros, porque la información estaba concentrada en muy pequeñas o muy pocas personas, y no se ha logrado ayornar a los tiempos que corren, donde, como vos Claro, bien la información decían, está dando vueltas, la tenés ahí, es No, a un y clic además, de distancia. yo me pregunto por qué no se estudia, esto lo planteó en la propia Universidad de Buenos Aires, donde soy docente, perdón por la digresión, pero me los planteo con los alumnos, ¿por qué no laburamos la educación hacia adelante? Porque siempre estamos, que está muy bien, la historia es clave para entender por qué llegamos hasta acá, pero ¿por qué no? Digo, bueno, está bien, no hay un instituto como el de Massachusetts aquí que se dedique a eso específicamente, pero ¿por qué no hay una educación de futuro, no? es que si nosotros no entendemos la revolución tecnológica que estamos viviendo, no vamos a entender ni la educación, ni la política, ni la economía, etcétera, etcétera. Es decir, hay algo que está pasando mediante el cual con este teléfono nosotros estamos scrolleando y tenemos un montón de estímulos, un montón de información que nos está viniendo todo el tiempo a la cabeza, a nuestros ojos, que entra por nuestros ojos, que es visual. Y por otro lado nos piden que pasemos 40, 80, 120 minutos escuchando a alguien pasivamente en el ámbito educativo. Entonces, esas dos cosas entran evidentemente en colisión y, como vos decías, no hay una mirada de futuro, de transformación. Nuestro sistema educativo es altamente conservador de sus propias prácticas. Busca repetir las prácticas que conoce, que le son seguras, y eso castiga la innovación que está presente en muchos docentes individualmente, pero no de forma colectiva. Y nada de salir de la zona de confort, digamos. Me gustó lo de castiga la innovación, es una expresión ¿Cuáles son las interesante. modificaciones que se pueden hacer quizá a corto plazo y a mediano plazo? Y si hay algún referente a nivel mundo, ¿no?, que podríamos llegar a mirar como de ejemplo, más allá de las idiosincrasias, ¿no? Tal cual. Bueno, déjame irme un segundito al pasado para tomar carrera para ir al presente. En 1882, en la Argentina se celebró el primer Congreso Internacional de Educación y Pedagogía de toda América Latina. Es Argentina que celebró ese congreso, donde se trajeron pedagogos de todo el mundo, especialistas para debatir cosas súper relevantes, como por ejemplo si las mujeres tenían que tener o no educación en ciencias, si por ejemplo la educación tenía que ser religiosa, tenía que ser laica, cuánto tiempo tenía que teníamos que educarnos. Entonces, todo eso se discutió durante 1882 en ese congreso. Pero durante los meses anteriores, durante y posteriores, toda la clase política argentina, política y dirigente, estaba de alguna manera concentrada en esos debates que estaban ocurriendo. Claro. No es que vino de alguna manera una persona, trató el tema y dijo hay que hacer esto, esto y esto. Hubo debates muy profundos, Hoy porque nos no hay debemos consenso. un fuerte debate educativo, No, ¿no? Exacto. y yo me pregunto también, perdón, ¿no? Si no hay un statu quo, es decir, pienso también en el sindicalismo, ¿no?, como una estructura que obtiene, o los propios docentes, ¿no?, que no son evaluados, o sea, no rendimos examen. Hay una idea de un Estado que es muy estático, que se agranda en general,
pero que no se somete a la prueba permanente o a la competencia, como pasa en otros países. Yo he visto sistemas educativos que son muy competitivos. Es cierto, son a veces expulsivos por esa misma razón, pero te meten en un sistema en donde los mejores son estimulados de manera permanente. Y hay una competencia por ser mejor. No sé si eso no es cultural también, en definitiva. El mundo en el que se viene, el mundo en el que ya estamos viviendo, nos obliga a transformarnos permanentemente. Entonces, si no queremos ser evaluados, si no queremos ser sometidos justamente a la incomodidad que implica aprender, porque aprender implica una incomodidad, implica salir de nuestra zona de confort. Entonces, si nosotros no queremos hacer eso, estemos trabajando en un canal de televisión, siendo docentes en una universidad o donde sea que estemos trabajando, vamos a tener muchos problemas con los trabajos del futuro y con el futuro de los trabajos y de la economía. El 44% de todas las habilidades que nosotros necesitamos para trabajar van a cambiar en los próximos 5 años. Entonces, eso quiere decir 40, que vamos a tener que aprender. Casi la mitad en solo 5 años. Exactamente. Un montón. ¿Qué tipo de habilidades, por ejemplo? Hoy las habilidades fundamentales a la hora de los trabajos del futuro son todas habilidades que no se enseñan en el sistema educativo. Por ejemplo, pensamiento crítico y analítico, es decir, no repetir algo, sino internalizar algo y poder desarrollar una idea diferente a la que me están diciendo. La creatividad, la capacidad de innovar. Aprender a aprender, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos nosotros tenemos que aprender, primero desaprender un montón de cosas y aprender permanentemente. Y si nosotros no nos logramos acostumbrar a eso, a esa idea de que nuestra educación terminó a los 24, 25, 26 años cuando terminamos la universidad, nos vamos a quedar muy atrás. Ahora, ahí la repregunta tiene que ver con esto que vos mostrabas recién y decías, nos la pasamos scrolleando. Creo que el paralelismo tal vez es lo que antes era si hago la evaluación a libro abierto o no. Claro. Hoy la realidad es que todo está en internet. Lo googleás. Entonces, teniendo en cuenta que un docente tiene que saber que el chico lo puede leer en el libro, lo que sea, pero abre el celular y tiene toda la información ahí. ¿Cuál es el desafío? Digo, ¿cómo tiene que encarar hoy la educación, justamente la enseñanza, teniendo en cuenta que estamos en un entorno en el que vos lo destacabas muy bien recién, ¿no? Antes la educación era una cosa que la información la tenían unos pocos, la resguardaban como oro y se impartía de a poquito. Hoy está dando vueltas por todos lados. ¿Cómo se encara la educación desde ese lado, teniendo en cuenta esto? Es un enorme desafío que para mí tiene 3 patas. La primera tiene que ver con la motivación a aprender, que es lo que hablábamos al principio. Es decir, si yo no sé para qué voy a aprender algo, me dicen, bueno, tenés que aprender esto, porque sí, porque es cultura general, que es la famosa respuesta que muchas veces escuchamos, no me va a motivar, no voy a tener ganas y eso no me va a llevar entonces a tener una experiencia de aprendizaje plena. Eso por un lado, o sea, la motivación a la hora de aprender, que la necesitamos todos nosotros, es decir, salir de acá, llegar, empezar a googlear y aprender a investigar cosas nuevas. El segundo punto tiene que ver con la multidisciplinariedad. La palabra disciplina justamente viene de la idea de disciplinar, es decir, química, física, matemática, sociología. Yo estudié ciencia política, todavía no logré entender bien la diferencia entre ciencia política y sociología política. Pero los politólogos y los sociólogos prácticamente no hablábamos. Entonces, esta idea de compartimentalizar la educación es un gran problema. Eso es natural, ¿no? Eso es parte de la famosa ciencia positiva. Es decir, Freud era neurólogo. Es decir, que con esto decimos que antes el médico, o sea, la fragmentación es de nosotros, pero también de la esencia de quienes producen conocimiento, ¿no? Es decir, que es probable que cuando se junte un sociólogo político con un politólogo tengan más puntos en común que diferencias y algunas especificidades. Me parece que hacia ahí va la educación más nueva, es decir, absolutamente, acortar las carreras de grado. Ahora la UBA en Ciencia de la Comunicación la ha acortado, acá va a ser hace un par de semanas, favorecer los posgrados, los doctorados o las maestrías y los postdoctorados, es decir, que no, me parece que hacia eso hay que estimular, ¿no? Es muy interesante el punto. Por un lado, mucha especialización, pero por otro lado, la mirada general. Es fundamental la mirada general. Es decir, entender los conocimientos en su conjunto es un punto clave, porque si no, vamos cada vez más a ser seres ultra especializados. Exacto. Ahora, para cambiar el sistema educativo, quizá en sí mismo, no es necesario quizá personalizar. Es decir, la educación del futuro no debería ser mucho más personalizada. Absolutamente. Hacia eso iba el tercer punto, porque ¿qué pasa? Nosotros, el 70% de los consumidores de contenido, que somos todos nosotros, espera contenidos personalizados. Si yo le pregunto a las personas que están del otro lado,
cuáles son las últimas 4 o 5 aplicaciones que usaron en el teléfono, seguramente me van a decir todas aplicaciones que tienen algoritmos de personalización. Es decir, cuando yo veo, pero cualquier servicio de streaming, me va a ofrecer las películas que a mí me gustan. Claro, sí, tal cual. Bueno, y sin embargo, hay una caricatura muy famosa donde hay un profesor y del otro lado, como entre comillas estudiantes, hay varios animales. Un mono, un pez, un perro. Sí. Y les dice, para hacer un examen justo, todos van a tener que hacer, para que el examen sea justo, todos van a tener que hacer lo mismo, que es trepar el árbol, ¿no? Evidentemente el pez no lo va a poder hacer, el mono lo va a poder hacer muy fácil. Bueno, eso es lo que pasa en el sistema educativo. Claro. Vos estudiaste en Salamanca, ¿no es cierto? En la Universidad de Salamanca, Salamanca, sí. que Sí. nació en 1218. Exacto. Y es una de las más antiguas del mundo. ¿Qué viste ahí en esa universidad, que es de las más prestigiosas también? ¿Que hay una adecuación a la época o como nos pasa en la Argentina, hay un conservadurismo a veces que impide, ¿no? Las dos cosas, te diría, porque por un lado, sí, efectivamente, hay toda una movida muy relacionada con la Unión Europea que obliga a innovar. Por ejemplo, nosotros hemos tenido materias relacionadas con habilidades o competencias multiculturales. Es decir, ni siquiera aprender idiomas, aprender a relacionarnos con personas de otros países. Mira. Ahora, por otro lado, también es cierto que hay mucho arraigo histórico. Es decir, evidentemente es una universidad donde estudió Cervantes, donde paseaba Unamuno. Donde Belgrano también fue. Belgrano, exactamente. Yo te voy a decir una experiencia también, perdón. Sí, claro. ¿Sabés la diferencia que vi yo? Por ejemplo, cuando estudias Derecho, los jueces y fiscales mejores de Europa dan clase. En la Argentina no siempre pasa eso. Hay como un divorcio entre el mundo académico y el mundo profesional. Se mira con desdén uno un campo y el otro, y eso impide la confluencia muchas veces. Pasa mucho en nuestro campo, por ejemplo. Absolutamente, porque de alguna manera la única motivación que puede tener un profesional exitoso para ir a dar clases es la vocación. Es decir, no ninguna otra motivación Sí, que es pueda solo llegar a ser vocación. económica o de hacer Tal carrera. cual. Entonces, eso, la vocación está buenísima, pero si no damos incentivos para que las personas que les va bien en el ámbito, digamos, de lo que trabajan, se instalen en los recintos educativos, vamos a tener un problema. Ahora, la última, teniendo en cuenta también que los chicos que estudian hoy son los que van a buscar trabajo mañana. Vos trabajás también asesorando, ¿no?, a muchas empresas que buscan ese foco, ¿no?, el de la innovación. ¿Qué le decís hoy, tal vez a un papá, una mamá que hoy está viendo esto y dice, bueno, mi chico, mi nena hoy está estudiando? ¿Qué es lo que buscan hoy los empresarios en ese chico que hoy tal vez está terminando la secundaria y tal vez el año que viene o en 2 años van a ser sus futuros empleados, ¿no? ¿Qué es lo que busca esa empresa hoy? Que busca innovación y busca también a estos chicos que están por salir del colegio. Bueno, es interesantísima la pregunta porque nosotros sabemos más o menos qué es lo que buscan hoy las empresas, es decir, profesionales que se puedan adaptar rápidamente a los cambios, profesionales, por ejemplo, hoy se busca mucho en tecnología, o personas que puedan entender la tecnología aunque no vayan a ponerse a codear. El gran desafío es que lo que las empresas no saben, y ninguno de nosotros sabemos, es cuáles van a ser las profesiones dentro de 10, 20, 30 años. Claro. Entonces, si tuviera que darle, entre muchas comillas, obviamente, un consejo o dejar una idea para esos padres, la clave es que puedan fomentar la curiosidad. Es decir, los bueno eso. jóvenes, los niños curiosos que puedan investigar por su propia cuenta, aprender por su propia cuenta, van a tener muchas más herramientas para el trabajo del futuro. Está buenísimo. Gracias, Interesantísimo. Gracias por Muchas haber venido. Muchas gracias.